Buenas tardes, es un gusto estar acá. Me presento, yo soy Rafael Terra, hace 30 años soy docente en el Instituto de Mecánica y Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, que hace 40 años que empuja el desarrollo de la eólica, no por mí, porque yo ya no estaba, y hace 15 o 20 que colaboramos con mucha gente, entre ellos los colegas acá, en este cambio energético que ha sufrido Uruguay. Yo soy de formación ingeniería y clima y trabajo medio en la frontera, por eso los recursos renovables ha sido un lugar donde me ubico a gusto. Algunos conceptos sobre el ciclo del agua, que nunca vienen mal repasarlos. En el segundo punto voy a dar algunos números sobre usos del agua por el hidrógeno verde, que ya Erika nos contó que es un insumo central, y otros usos en Uruguay, para poder cuantificar algo, para poder seguir pensando. Y lo mismo sobre el estrés hídrico ya existente, independientemente de tratar de caracterizarlo y cuantificarlo para saber cómo estamos y qué espacio hay para otros usos, y una slide final de conclusiones. Bueno, ciclo del agua. La palabra clave acá es flujos. Es un ciclo, los ciclos tienen flujos. El agua circula, digamos, ¿no? Nosotros muchas veces se habla de volumen de agua dulce, volumen de agua salada, volumen de agua del hielo, volumen de agua subterránea, volumen. Eso no ayuda mucho a pensar los temas del agua, del ciclo hidrológico, porque el ciclo hidrológico atraviesa todos esos volúmenes. El agua que llovió hoy, hace 2 días o hace 2 semanas, era agua salada en el Atlántico. Incluso en ese ciclo del agua participa rupturas de la molécula de agua, como dijo Neo, rupturas en mucho mayor escala que todo el desarrollo, toda la industria del hidrógeno, que es lo que hace la fotosíntesis. Las plantas verdes con energía eléctrica no renovable, bueno, energía solar no eléctrica, perdón, rompen la molécula de agua, emiten oxígeno y el hidrógeno lo meten adentro de las cadenas de carbono de la materia orgánica, y eso vuelve al agua cuando esa materia se oxida en alguna circunstancia. Entonces, eso también es parte del círculo. El círculo del agua lo atraviesa todo. Entonces, de los flujos voy a decir 3 cosas, porque no tengo más tiempo. El flujo más rápido es el de evaporación. Si uno pudiera drenar todo el vapor de agua y agua líquida y agua sólida de la atmósfera, todas las nubes, todo, dejarlo seco, en días la humedad se recupera. Y eso no es difícil de crear, pues 3/4 parte de la superficie terrestre son océanos. Ese es el flujo más rápido. La lluvia, y por ende la hidrología superficial de los cursos de agua, humedad del suelo, es el flujo más variable en el tiempo y en el espacio, cosa que no necesito explicar a nadie en Uruguay. Porque tenemos secas y después estamos llenos de agua. Entonces eso es un ciclo rápido, pero es muy variable. Esa es la característica dominante de la lluvia y de la hidrología superficial. La hidrología subterránea es mucho más estable en el tiempo porque es mucho más lento. Entonces me quedo con esas 3 características porque no me da más tiempo. Entonces, ¿cómo afecta al hombre a ese ciclo? Entonces, lo que hace es cambiar los flujos. Cambia algo que venía fluyendo por aquí, lo pone por acá o por allá. Ejemplo, tengo un riego a partir de un pozo. ¿Qué es lo que hace eso? Agarra agua del flujo subterráneo, parte lo pone en el flujo superficial, lo que ocurre la devolución de la chacra, parte se evapora en la chacra o en la planta, y parte se rompe en la fotosíntesis y queda dentro de la planta. Y eso, a la larga, ese flujo que iba subterráneo se partió en 3 flujos en distintos lugares, pero a la larga todo, ¿qué es lo que hay que cuidar? Que en esa modificación de los flujos no estemos bajando algunos de esos flujos a un nivel demasiado bajo, porque todos los ecosistemas dependen de que ese flujo siga fluyendo. Números. Estos 2 números no es solo el agua que se necesita para romper la molécula, sino todo el otro agua que se necesita para el proceso industrial. Son unos números redondos, puede ser más o menos 10%, pero nos ayudan a pensar. Eso es un proyecto de hidrógeno verde, mediano para grande, y toda la hoja de ruta que está planteada en la página del MIEM, a 2040, que son del orden de 10 proyectos de ese tipo, son un proyecto de 7.000 metros cúbicos por día, si lo pienso en días, o 2.5 millones de metros cúbicos, hectómetros cúbicos por año, si lo pienso en años, y la hoja de ruta es 10 veces eso.
Claro, esos números no nos dicen nada, ¿no? 7.000 metros cúbicos día parece un escándalo, parece muy poquito, depende contra qué lo compare. Si veo flujos diarios son los primeros números, si veo flujos anuales son los segundos números y vamos a ver que ambos tienen sentido. Entonces vamos a compararlo inicialmente contra los usos existentes del agua en Uruguay hoy, habilitados por la Autoridad de Agua, que es DINAGUA, que es más o menos 80% riego, 10% industria, 10% agua potable. Esos son los números gordos, los números detallados están ahí. Entonces vamos a comparar el uso anual de un proyecto de hidrógeno verde o del Horizonte 2040 de la hoja de ruta contra solo la porción de riego que están en embalses, porque después hay riego que es de toma directa o riego que son de pozos. De los embalses autorizados de riego, los que son mayores de 1.000.000 de metros cúbicos, 1 hectómetro cúbico, esa es la distribución. Hay del orden de 170 embalses entre 1 y 2 millones de metros cúbicos y hay del orden de 60 y algo entre 2 y 3 millones de metros cúbicos, habilitados por DINAGUA. Hay muchos más chiquititos, digamos, ¿no? Muchísimos más, miles o decenas de miles. Bueno, un proyecto de hidrógeno verde mediano grande es como un embalse de esos que hay 60 y pico ya y el horizonte a 2040 es 10 veces eso, o sea, 10 de esos embalses o cualquier otra combinación de embalses del mismo tamaño que llegue a ese volumen. Estoy pensando en volúmenes anuales, digamos, por ahora, ¿no? ¿Cómo compara contra todos los usos, no solo el riego de embalse? Esas cuencas son las cuencas con que distribuye DINAGUA de orden 3 en el Uruguay, y lo que está planteado hoy en colores del 0 al 100 es un proyecto, el volumen anual de un proyecto de hidrógeno verde dividido todas las demandas habilitadas por DINAGUA en esa cuenca, anualizado. Y la enorme mayoría del país es menos de 10%. Las cuencas del sur, que son cuencas pequeñas, por lo tanto tienen pocas habilitaciones porque tienen poca oferta de agua, entonces los números son 10, 20, 30, 40, 50, 60%. Agregar un proyecto de hidrógeno verde a esa demanda implica esa proporción. Entonces, una primera lectura, pero el hidrógeno verde en la gran parte de Uruguay no mueve la aguja de los usos. No la mueve, pero uno puede pensar, pero lo que pasa es que aún con la situación actual ya hay un estrés hídrico. Vamos a valorar el estrés hídrico, digamos, ¿no? Entonces, acá está, la evaluación del estrés hídrico está hecho a escala anual. ¿Por qué trabajo a escala anual y después a veces a escala diaria? Si tengo un reservorio, un almacenaje, una regulación hídrica que me permita almacenar anualmente, como son los embalses de riego, entonces lo que importa es el flujo anual. Si yo pretendo poner una toma y ir sacando lo que hay en un curso, lo que importa es el caudal instantáneo, digamos, ¿no? Entonces, acá estoy pensando en una mirada anual. Entonces, acá no está el hidrógeno verde, esta es la realidad del estrés hídrico actual, sin hidrógeno verde. Las demandas habilitadas por DINAGUA, dividido el escurrimiento que esa cuenca, la oferta de agua de esa cuenca. En un sentido de escurrimiento medio, es la gráfica de la izquierda, o mediana, que es lo mismo, en un sentido de escurrimiento en una seca con periodo de retorno de más o menos 1 cada 20 años. Entonces, respecto de los escurrimientos medios, la demanda actual, la presión, el estrés hídrico actual es bajísimo en Uruguay. ¿Por qué? Porque los escurrimientos medios son muy altos. Pero el problema no son los escurrimientos medios, como bien sabemos. Los problemas son esos escurrimientos en años secos. Años secos caracterizados de esta manera, 1 cada 20 años, ahí ve que hay cuencas que siguen teniendo muy bajo estrés a escala anual, hay cuencas que tienen estrés medio y hay cuencas que ya aparecen con un estrés alto. Estrés alto quiere decir que la demanda toma una porción alta del escurrimiento durante ese año seco. Eso a nivel anual, pero de nuevo también sabemos que no solo importan los años secos, sino importan los veranos secos, el estiaje. DINAGUA define el cuatrimestre de estiaje de diciembre a marzo. Entonces hicimos exactamente el mismo ejercicio limitado a diciembre-marzo. Entonces es las demandas de diciembre a marzo habilitadas por DINAGUA dividido el escurrimiento en diciembre-marzo en cada una de esas cuencas. En nivel medio es la figura de la izquierda, en nivel de la seca de recurrencia media de 1 cada 20 años es la derecha. Ahí sí, en el escurrimiento medio sigue siendo baja la presión, sobre todo el 2/3 superior más al norte de Uruguay, respecto a la seca de 1 cada 20 años, y ya lo comprobamos, ¿no? En una seca como la de hace año y medio, cruzabas cualquier
cualquier arroyo de a pie sin mojarte la alpargata, digamos, ¿no? Entonces, frente a eso comparás, entonces está claro demanda o no demanda, digamos, ¿no? Porque a veces la oferta en las secas extremas, en el estiaje de muchas de esas cuencas es cero. Entonces, frente a cero, no. Bueno, eso respecto a hidrología superficial. Te voy a hacer 2 slides más comparando demanda ahora sí o usos del hidrógeno respecto a ofertas de otros subsistemas. El acuífero guaraní y el río Uruguay. Y ahora en el acuífero guaraní lo planteo anualmente, porque como es un flujo lento, lo razonable es pensarlo anualmente. Cuando vea el río Uruguay voy a hacer diariamente, porque es un flujo superficial. De los permisos habilitados en el acuífero guaraní hay 50 permisos de agua potable, que suman 2.4 hectómetros cúbicos al año. Artigas, la franja media del acuífero guaraní tiene habilitados, pero son muchos permisos de OCE que toman del acuífero guaraní. Las termas, que son 8 permisos, toman 3 veces eso, 7,4 hectómetros cúbicos del año de habilitación. ¿Cuánto toman? No sé, eso es lo que tienen habilitado. Un proyecto de hidrógeno verde al año es 2,5 hectómetros cúbicos. El horizonte de consumo, si todo fuera subterráneo de la hoja de ruta, es 25 hectómetros cúbicos. La recarga estimada en proyectos internacionales del GEF, que se hicieron hace 10 y 15 años, del acuífero guaraní, o sea que el flujo que circula por ese es del orden de 470 hectómetros cúbicos al año. Río Uruguay, me paso a día, porque es lo relevante para un curso superficial. Un proyecto de hidrógeno verde, 7.000 metros cúbicos por día, la hoja de ruta 70.000 metros cúbicos por día, el caudal mínimo histórico nunca registrado en Salta Grande, que fue a la salida de la seca más severa que está en registro en Uruguay, que es la del 44-45, al finalizar el 45 hubo un mes que en Salto Grande fue el caudal mínimo, se dio ahí, que es 9.400.000 metros cúbicos por día, y el caudal medio de Salto Grande es 397.400.000 metros cúbicos por día. Slide de conclusiones personales. En volúmenes anuales, la cosecha del agua del hidrógeno verde es insignificante en relación a los flujos naturales en la mayoría de las cuencas. En caudales instantáneos o en estiaje, sobre todo en estiaje, hay varias cuencas superficiales que sufren escasez con las demandas actuales y con la variedad actual y no soportarían más mayor presión del recurso. ¿Cómo distingo una cosa de la otra? ¿Cómo hago un uso razonable de la adjudicación de derechos de agua? Bueno, eso es lo que la Autoridad de Agua de Inagua rutinariamente hace cada semana del año, hace 30 años, con cada permiso que le llega para lo que fuere. Valora los flujos, valora lo que ellos llaman caudal ambiental o demanda ambiental, que es ese flujo que debo mantener porque sostiene los procesos de vida que en ese ecosistema se dan. Entonces, en ese sentido, nunca trabajé en DINAGUA, tengo algunos amigos allí, pero simplemente transmitir la idea que esa tarea de distinguir cuándo el estrés es excesivo y cuánto el estrés realmente no genera ningún problema, es una tarea que se realiza cotidianamente en DINAGUA. Y bueno, otras cosas que dejo para la sesión de preguntas y que cierro por acá.